fórmula de Henderson-Hasselbalch. El componente respiratorio es el pulmón, el componente metabólico hace referencia a lo que es el bicarbonato, ¿no? Lo que son los riñones. ¿Ya? De hecho, esta relación, jóvenes, es inversamente proporcional. De hecho, el CO2 es inversamente proporcional al pH. Y la concentración de bicarbonato es directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Si por un caso se incrementa la concentración de presión parcial de CO2, el pH va a disminuir. ¿Ya? Es inversamente proporcional. Y lo opuesto, ¿no? Si por decir la concentración de bicarbonato se incrementa, el pH también se va a incrementar. ¿Ya? El componente respiratorio habíamos mencionado es el pulmón, ¿no? Es el componente respiratorio. El componente metabólico está dado por el bicarbonato, que está relacionado a lo que es el riñón. Eso, por favor, no se olviden. ¿Ya? Así que se mete mucho en el culo. Por lo general, la concentración de bicarbonato está relacionado a la generación, ¿no?, de lo que son, ¿no?, varía de acuerdo a los ácidos no volátiles. ¿Cuáles son los ácidos no volátiles? Por cierto, el ácido volátil es el CO2. Y el a ver la fórmula, ¿sí, no? ¿No? ¿Ya? Sangre, carbonato y presión parcial de CO2. Les decía, ¿no? La fórmula de Henderson-Hasselbalch nos permite calcular la concentración de pH tomando en cuenta estas concentraciones de manera bastante precisa. Les decía que el bicarbonato con el pH es directamente proporcional y la concentración, la presión parcial de CO2 es inversamente proporcional. Se pueden presentar dos tipos de acidosis, ¿no? Metabólica y respiratoria. ¿Cómo identifico cuándo es respiratorio y cuándo es metabólico? Mucho depende del trastorno primario. ¿Cuál es el trastorno primario? Si por un caso, en este caso, ¿ya?, mi trastorno primario es el bicarbonato, ¿ya? Este es mi trastorno. De mi gasometría que ustedes vean, digamos, la afectación, bueno, en la parte clínica, digamos, la afectación inicial va a ser disminución de pH. Habíamos mencionado que la disminución de bicarbonato es directamente proporcional a lo que es pH. Por lo tanto, esto va a disminuir también. Por lo tanto, ¿qué sería esto? De hecho, acidosis, porque disminuye, ¿no? El pH disminuye. Entonces, acidosis. Habíamos mencionado que el bicarbonato es el componente metabólico. Por lo tanto, sería esto acidosis metabólica. 1, ¿no? Si por un caso, hagamos el otro ejemplo, de hecho, concentración de CO2, si el trastorno primario conlleva a un incremento de lo que es el CO2, presión parcial del CO2, que más adelante vamos a ir viendo, que esto por decir está mayor a 45 milímetros de mercurio. Habíamos mencionado que la presión parcial de CO2 es inversamente proporcional. Si esto aumenta, esto también va a ser un estado de acidosis. ¿Qué va a ser entonces esto? Respiratorio, porque el CO2 es el componente respiratorio, el bicarbonato es el componente metabólico, ¿ya? Entonces, acidosis respiratoria. Por lo tanto, dado la alteración ácido-básica, podemos tener dos tipos de acidosis, dependiendo al trastorno primario. En este caso, bicarbonato, como es directamente proporcional, disminuye el pH, acidosis, y identifico el componente de afectación primario, metabólico, acidosis metabólica. Y lo opuesto, ¿no? Si el componente primario o el trastorno primario conlleva el incremento de CO2, lo cual es inversamente proporcional, de igual manera disminuye el pH. Entonces estoy identificando un trastorno que es acidosis, pero respiratorio. Y en este caso, vayamos por este ejemplo. Si existe acidosis metabólica, ya he identificado qué tipo de trastorno es.
¿cuál es el componente que me va a compensar ese tipo de alteración? El CO2. ¿A través de qué? Los pulmones. No se olviden que el componente de hecho de respiratorio son los pulmones, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. A través de esta imagen, ¿no?, podemos tener dos tipos de alteración: acidosis o alcalosis. Lo había mencionado, ¿no? En el caso de acidosis respiratoria, ¿qué se incrementa? El CO2. Sí. Justamente, ¿no? Se incrementa el CO2. Sí. Y en el caso de acidosis metabólica, como es directamente proporcional, va a haber una disminución de lo que es la concentración del carbonato, y eso vamos a explicar. Y lo opuesto, ¿no?, cuando hacemos identificamos lo que son alcalosis, ¿no? Bueno, si ustedes ya se dan cuenta, de hecho, ¿no?, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se dé alcalosis? Tiene que incrementarse el pH. Si es alcalosis metabólica, de hecho, ¿no?, metabólico, tiene que incrementarse porque es directamente proporcional. Y también se incrementa lo que es el pH. Alcalosis metabólica, ¿sí? Y eso les menciona, ¿no? Alcalosis, ¿dónde está? Metabólica, acá, arriba, ¿no? Alcalosis metabólica se incrementa lo que es la concentración de CO2. Y en el caso de alcalosis respiratoria, aumenta o disminuye CO2, es inversamente proporcional. Disminuye y es aumenta. ¿Por qué es inversamente proporcional? Y eso menciona, ¿no? En alcalosis respiratoria la presión parcial de CO2 disminuye. ¿Ya? Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Pero no se duerman, chicos. Estamos en chicos. Entonces, esto respiratorio es el pulmón, ¿no?, que, digamos, depende de la concentración de CO2. Y esa concentración de CO2, ¿no?, depende a la hipo o hiperventilación. Cuando yo respiro de más rápido, empiezo a eliminar el oxígeno y elimino CO2. Pues a partir de ese, ¿no?, de ese tipo de regulación puedo modificar, ¿no?, la concentración de CO2. ¿Ya? Y a partir de aquello habíamos mencionado que es inversamente proporcional a la determinación del pH. ¿Ya? Y el componente metabólico, en este caso, el riñón, ¿no? ¿Ya? Ahora, esta tabla, el mecanismo de compensación dependiendo al bicarbonato. ¿Ya?